bienvenidos al segundo día de nuestro congreso y no por ello mucho más importante y sobre todo iniciamos la mañana yo creo que con unas ponencias pues de plena actualidad y sobre todo con lo que hemos querido traer aquí a esta mesa de debate, que no es una mesa redonda, estamos todos en línea recta, ¿vale? Y dentro de lo que es el compromiso que tiene el colegio hacia sus colegiados y yo creo que también por nuestra propia profesión con los temas de igualdad y el acoso laboral, que yo creo que debemos de ir metiéndolo, ¿no? Incorporándolo en nuestro día a día, tanto en nuestras acciones como en nuestro asesoramiento. Por ello, pues hemos invitado y han venido a participar en esta mesa Beatriz Miralles Tortosa, agente de igualdad del Ayuntamiento de Madrid, que están en un servicio transversal de género de la Dirección General de Igualdad y contra la Violencia de Género, área de Gobierno de Familia, Igualdad y Bienestar Social. Están haciendo una labor de difusión, de ayuda a las pymes, sobre todo, que es lo importante para estos temas de acoso y de igualdad. Y yo creo que teníamos la necesidad también de que lo conociéramos. El colegio viene colaborando en las diferentes webinars que realizan a través de su programa de ese servicio en el ayuntamiento, pero era necesario que también se conociera a nivel colectivo y que también que pudierais cada uno de vosotros pues también incluiros a esas acciones y como colegio pues pilotar cualquier otro movimiento o cualquier acción o formación que creáis importante y necesario realizar. También me acompaña Patricia Nieto, profesora contratada, doctora de Derecho y trabajadora y Trabajo y la Seguridad Social por la UNED, conocida ya también como ponente en nuestro congreso y también en otras acciones formativas que sabéis que siempre pues colabora con nosotros. Anteriormente su trayectoria docente ha sido como profesora ayudante del doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid y doctora también por dicha universidad. Reconocida con el Premio Extraordinario de Doctorado en el que desarrolla su actividad docente y académica desde el año 2006. También ha desarrollado labores de investigación en otros centros como son los CONTRAPSET, Universidad Montesquieu de Bordeaux, y la Universidad de Turín y en la IRL de la Universidad de Cornell, a través de distintas estancias obtenidas por la concurrencia competitiva. Autora de numerosas publicaciones, entre las que se destaca su tesis doctoral, Las representaciones de los trabajadores en la empresa, y sus actuales líneas de investigación se centran sobre todo en la inserción laboral de los jóvenes no cualificados y la negociación colectiva. Patricia, como ya he dicho, ha participado en numerosos congresos y sobre todo en actividades formativas por el colegio y desde luego pues le damos las gracias por estar aquí una vez más con nosotros y acompañándonos en esta mesa. Y a mi derecha pues tengo a María Ángeles García Pérez, graduada social, abogada y auditora sociolaboral, también conocida por todo el colectivo ya en otras acciones y en otros congresos y en otras participaciones que hemos realizado sobre temas de igualdad y sobre todo también con el protocolo de acoso laboral que a través de nuestro Consejo General pues es la persona que lo viene pilotando y está realizando todas las acciones que podamos utilizar y que podamos realizar con nuestros clientes. Es consultora en igualdad de género, es especialista en políticas de igualdad, de prevención de acoso y de la violencia de género y cumplimiento normativo, también de prevención de riesgos laborales y responsabilidad social corporativa. María Ángeles también es presidenta de AGASEN, Asociación Gallega Profesionales de la Auditoría Sociolaboral de Género, Acoso y Violencia, y delegada territorial en Galicia de la Asociación Española de Auditores Sociolaborales. Como ya hemos dicho, también está realizando comparecencias como experta en la Comisión de Igualdad del Senado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ante la Comisión de Igualdad del Parlamento de Galicia por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y siempre con su lema de que es graduada social, sobre todo. Y eso nos importa porque tenemos que ir demostrando, ¿no?, que nuestra profesión está vinculada a todos estos organismos, a todas estas zonas y que debemos de tener un posicionamiento y una relación con todas las administraciones, el ayuntamiento, la comunidad, las universidades y también las organizaciones políticas. Sin más, y aunque es una mesa de igualdad y somos todas mujeres en esta mesa, pero empezamos y cedo la palabra a Beatriz Miralles Tortosa. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos. Gracias al colegio, a Eva, por pues invitarnos también un poco a contar desde la Administración, en este caso desde el Ayuntamiento de Madrid. Me parecía interesante contar, pues tener como un doble objetivo, ¿no? Por un lado, contaros muy rápidamente un poco la política de igualdad del Ayuntamiento
donde estamos ubicados también en la Administración. Y luego, por otro lado, yo creo que era importante ofreceros un recurso que estamos, dando a las pymes de la Ciudad de Madrid desde hace muchos años, que me da hasta de todo, Gemma. Como 15 años llevamos trabajando con el mundo de la empresa, en este caso de las pymes, sobre todo en lo que tiene que ver con los planes de igualdad y todo lo que tiene que ver, bueno, pues con los temas de sensibilización, formación, etcétera. Entonces, bueno, os voy a contar un poco lo que se está haciendo. Es verdad que la mesa se llama acoso sexual por razón de sexo, prevención del acoso sexual por razón de sexo. Aquí tenemos compañeras expertísimas en todos estos temas. Únicamente comentar, bueno, pues que creemos que es una cuestión, ¿no? Estos temas son cuestiones que están evidentemente en contra de la igualdad de trato, mujeres y hombres. Nos parecía importante, vale, que es que tarda en pasar. Nos parecía importante destacar, únicamente sabéis que hay muchísimo marco legal también que evidentemente nos favorece y es fundamental también para trabajar este tema de las políticas de igualdad. Únicamente nombrar, y he señalado aquí a nivel nacional la Ley Orgánica de Igualdad, la única ley que tenemos de igualdad ahora mismo desde el 2007, orgánica. A nivel internacional he destacado la Carta Europea para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Vida Local, es decir, es del 2008. De alguna manera es una... pues es una carta que sí que nos parece interesante porque la fomentó directamente, surgió desde la FEN, de la Federación de Municipios y Provincias, que obligaba de alguna manera a firmar una declaración de intenciones en los temas de igualdad a las administraciones, no a todas, pero sí que el Ayuntamiento de Madrid lleva trabajando no desde el 2008, sino desde el 2000, ¿no? con las políticas de igualdad. Aquí únicamente recordaros, que supongo que os lo sabréis bastante bien, lo que es el artículo 15, ¿no? Que nombra un poco la importancia que tiene la transversalidad o incorporar el enfoque de género en la Administración, un poco las funciones de los poderes públicos, que sería incorporar y ejecutar, sobre todo en las disposiciones normativas, en la definición y la presupuestación de políticas públicas y también en el desarrollo en el conjunto de todas las actividades. Las políticas de igualdad, por tanto, bueno, pues aquí con también una definición bastante general, importante, que serían aquellos mecanismos, estrategias, metodologías, si queréis llamarlo, que tratan de lograr un cambio en la situación de hombres y mujeres, buscando la transformación de la sociedad hacia modelos más justos, inclusivos e igualitarios. Os pongo un poco el cronograma o el organigrama, en este caso del área de gobierno. Sabéis que el Ayuntamiento tiene varias áreas de gobierno en función también de las competencias y de la temática en cuestión. Nosotros ahora mismo, es decir, lo que son las políticas de igualdad, dependemos o formamos parte de la Dirección General de Políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género y pertenecemos ahora mismo a lo que es el área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Me parece importante también saber que conozcáis dónde se ubican las políticas de igualdad. Aquí al final en la Dirección General de Políticas tenemos dos subdirecciones que de alguna manera también separa también las actuaciones. Por un lado está la Subdirección General de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género. Ahí se ubican todos los recursos de atención a mujeres víctimas de violencia. Y la otra subdirección, que sería de Políticas de Igualdad, es donde se ubica todo el tema de la transversalidad de género en el Ayuntamiento de Madrid, que está conformada por unidades de igualdad de género. Actualmente somos 34 unidades de igualdad de género y lo que hacemos es intervenir en toda la Administración. Os podéis imaginar el Ayuntamiento de Madrid, que es gigante, pues lo que implica también, ¿no? Trabajar sobre los procedimientos, sobre las actuaciones administrativas en este caso. Son muchas las competencias que tiene la Dirección General de Políticas de Igualdad, pero me parecía importante traer un poco todo aquello que tiene que ver con los temas de prevención y evidentemente una de ellas es dirigir, desarrollar y ejecutar la política municipal en lo que tiene que ver con la prevención y atención frente a la violencia de género, promoción de la igualdad y no discriminación, bueno, etcétera, etcétera. He puesto también, resaltado también otra parte, me parece importante traer aquí, que tiene que ver con las acciones de información, sensibilización, prevención y educación. Es decir, todo lo que tiene que ver con capacitar y con sensibilizar me parece que es lo más importante para comenzar a trabajar en cualquier tema, ¿no? Y evidentemente en estos temas de políticas de igualdad es fundamental la sensibilización. Luego hablaré del proyecto en cuestión y de un poco lo que ofrecemos. Esta es es una diapositiva que de alguna manera intentamos
poner en esta página qué sería incorporar el enfoque de género. Es decir, cuando estamos hablando de que partimos de una desigualdad, ¿no?, de situación y posición de mujeres y hombres, lo que hacemos es incorporar la transversalidad o el enfoque de género, como queráis llamarlo, y eso significa trabajar en todas y cada una de las áreas que aparecen aquí, que tienen que ver con las áreas de gobierno, es decir, las que tienen que ver con los temas de empleo, servicios sociales, en cultura, en urbanismo también, en salud, seguridad, medio ambiente. Y eso implica que las diferentes unidades de igualdad de género del ayuntamiento trabajan, ¿no?, con las diferentes áreas. ¿Sobre qué trabajamos? Pues sobre los instrumentos de gestión de la política, que tienen que ver con normativa fundamental. Muchas áreas de gobierno se emana también normativa, planes, programas y proyectos, presupuestos, por supuesto, ya sabéis que es lo más importante, bueno, es crucial, ¿no? Es un poco la base. La contratación, es decir, todo lo que tiene que ver en este caso con las cláusulas sociales de igualdad. Sabéis que hay varias partes, también hay de empleo y demás, pero aquí estamos hablando de cómo incorporar, ¿no?, cláusulas sociales de igualdad. Y todo el tema también de las subvenciones, ¿no?, de todo lo que se subvenciona, que también hay mucho, ¿no?, y contratación externa. Y en todas y cada una de las fases. Eso significa intervenir en lo que es la definición de la política o el proyecto que sea, en todo el proceso de seguimiento y también, por supuesto, en la evaluación. Os he comentado antes, hablando un poco la importancia que tienen las estructuras estables. Si no hay estructura, si no hay presupuesto, evidentemente no tiene mucho sentido el trabajo, ¿no? Por eso he puesto aquí la importancia que tienen las unidades de igualdad y también otra manera de trabajar, otra metodología que tiene que ver con los proyectos transversales, ¿vale?, que son equipos de trabajo transversal para abordar las principales brechas de género. Aquí me voy a detener también y voy a ir bajando un poco hasta llegar al proyecto o al recurso que os quería presentar. El proyecto transversal Madrid Ciudad Corresponsable, que es un proyecto cuyo objetivo fundamental es promover la equidad, la igualdad en la organización social de los cuidados, la importancia que tienen los cuidados, incidiendo en la corresponsabilidad de los diferentes agentes que están implicados. Es decir, qué es lo que está haciendo la Administración en este sentido, qué es lo que están haciendo las empresas y las propias organizaciones para incorporar todo esto a las plantillas, en los hogares también, evidentemente, hombres, mujeres, ¿no?, que conviven, y a la comunidad, al fin y al cabo. Aquí he puesto un pantallazo de lo que es pues la página web del servicio que os comento, del recurso que tenemos disponible hacia las empresas, que yo creo que os puede interesar. La página web se llama madridcorresponsable.es, es la página principal, y aquí tenéis toda la información dirigida a las empresas fundamentalmente, que tiene que ver con la asesoría. Hacemos una asesoría evidentemente gratuita, porque todo es presupuesto ayuntamiento, personalizada también a las empresas. Aquellas empresas que estén interesadas tienen que ser empresas pymes, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entendemos que las grandes empresas ya tienen sus sistemas también para incorporar lo que son planes de igualdad. ¿Sobre qué asesoramos? Asesoramos fundamentalmente sobre todo lo que tiene que ver con la temática de igualdad, planes de igualdad, evidentemente el protocolo que ahora está subsumido, ¿no?, dentro de lo que es el plan de igualdad, todas las actividades de información, formación, sensibilización a todos los equipos. Ahora comentaré un poco más despacio. Últimamente lo hacemos a través de webinares, porque ya sabéis que nos llegó la pandemia y tuvimos que quitar toda la parte presencial y sustituir por webinares que están resultando también muy, muy interesantes. Hasta el momento hemos realizado gran cantidad de webinares que tienen que ver con temas como el plan de comunicación interna, la gestión del plan de igualdad, el registro también del plan, transparencia salarial, lenguaje inclusivo, diagnóstico del plan de igualdad, es decir, cómo realizar y cómo diseñar un buen diagnóstico, medidas concretas sobre conciliación y corresponsabilidad, sobre acoso, prevención del acoso. Hemos hecho uno y vamos a hacer otro el día 23, el 23 de noviembre. Todo lo que incluye este tema, ¿no? Y luego una parte importante que me parece que habría que resaltar son herramientas, es decir, tenemos también gran cantidad de herramientas que podéis utilizar aquellas empresas que soliciten formar parte de este servicio. Hemos extractado también gran parte de la normativa, últimamente desde el 2020, ¿no? 2021 hay mucha normativa bastante complicada en muchos casos, ¿no?, de realizar, y lo que hacemos también es extractar y tener ahí también herramientas interesantes. No sé cómo voy de tiempo. Pues 5 minutos. Vale. Como he comentado, voy pasando las diapositivas con aquellas cuestiones que ya he comentado.
llevamos muchos años, muchos años, empezamos con iniciativas comunitarias pero llevamos como 15 años con este servicio, ¿no?, de asesoramiento a pymes. Llevamos muchísimas intervenciones, como podéis ver aquí, muchos diagnósticos, protocolos también y asesoramiento también a las constituciones de las comisiones de igualdad, que sabéis que son fundamentales, ¿no?, y cómo se deberían estructurar y qué debería contener. Lo que os decía, el repositorio también de píldoras normativas e información, aquí está la página web. Luego me podéis preguntar o preguntar a Eva o cualquier persona del colegio, porque no tenemos un convenio formalizado, pero sí tenemos una relación bastante fluida y bueno, podéis comentar cualquier cuestión que tenga que ver con este proyecto. Hemos hecho sensibilización a las comisiones negociadoras, comisiones de igualdad, a todo el personal directivo, etcétera. Otra cosa a resaltar importante es la formación. Tenemos convenios bilaterales desde hace también los mismos años del proyecto con UGT, con los sindicatos más representativos, UGT Madrid en este caso y comisiones obreras y Cámara de Comercio. Es decir, que trabajamos conjuntamente este proyecto, también trabajamos junto a estas 3 entidades para llegar de alguna manera a toda la empresa, es decir, no solamente a la representación sindical, sino también a recursos humanos, personal directivo, etcétera. Y para eso lo que hacemos es jornadas y sensibilización que van realizando también en paralelo, por otra parte, Cámara de Comercio con sus jornadas, talleres, UGT y comisiones obreras. ¿Vale? Aquí voy a pasar rápido, pero me parecía interesante poneros 2 diapositivas sobre una encuesta que realizamos el año pasado a más de 3.000 empresas de todos los tamaños en la ciudad de Madrid, pequeñas, medianas y grandes, sobre cuestiones que tenían que ver con igualdad, conciliación y corresponsabilidad. Aquí solamente he traído lo que tiene que ver con acoso sexual y por razón de sexo, el protocolo, si tenían protocolo, qué dificultades o qué ventajas tenían. Me parecía muy importante o interesante traerlo, ¿no?, a colación. Como podéis imaginaros, cuanto mayor es el tamaño de la empresa, más posibilidades hay de que cuente con un protocolo de acoso. El 83% de las empresas cuentan con una plantilla superior a 250 personas, cuentan con uno, es decir, las grandes empresas evidentemente son las que más protocolos cuentan. En cambio, solo el 16% de las empresas con menos de 50 en plantilla existe un protocolo para la prevención y la detección de estos temas. ¿Vale? También otra cuestión importante, las dificultades, que son algunas. He señalado aquí la más importante, que yo considero más importante, que es que no se sabe identificar las situaciones de acoso sexual y por razón de sexo. En este caso, yo además formo parte de la Comisión Asesora del Protocolo de Prevención del Ayuntamiento de Madrid y lo que nos encontramos, lo que me encuentro en este caso, es con que pues las personas que formamos parte de esta comisión, la formación, hemos tenido que dar formación en materia de igualdad y sobre todo nos ha resultado inmediatamente necesario, ¿no?, hacer una formación de identificar las situaciones de acoso que no se saben identificar. Si no se identifican, no se puede trabajar. Entonces, me parecía importante, ¿no?, sacarlo. Y, por supuesto, el tema de las denuncias. Solo un 8% de las empresas consultadas afirman que se han denunciado situaciones de acoso sexual y por razón de sexo, ¿no? Esto tiene que ver también luego está relacionado íntimamente con también la violencia de género, ¿no?, y todo lo que conlleva, y las denuncias. No hay denuncias y lo complicadísimo que es denunciar por todo lo que eso conlleva. Y luego también otra parte que tiene que ver con los comités también y el protocolo en sí, que me parece que es una herramienta, el protocolo es una herramienta de prevención fundamental en las empresas. Hablo de empresa también del ayuntamiento, es decir, ayuntamiento como empresa, administraciones, me da igual. Las medidas correctoras me parecen fundamentales y lo que más está saliendo, lo que yo estoy conociendo, es que lo que más se está aplicando son medidas de sensibilización dirigidas al personal sobre acoso sexual y por razón de sexo. En el Ayuntamiento de Madrid, como yo estoy aquí hablando desde el Ayuntamiento, llevamos con formaciones muchísimos años en materia de igualdad. Bueno, pues este año es la primera vez, hace menos de un mes, que hemos diseñado el primer curso de prevención de acoso sexual y por razón de sexo, dirigido a la plantilla del Ayuntamiento, ¿vale? En la EFAM, en la Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid, el primer diseño de formación con muchísimo interés. Hemos empezado hemos hecho como una especie de piloto y lo hemos dirigido en este caso a medio ambiente, ¿no?, al área de medio ambiente, pero vamos a intentar llegar a todas las áreas de gobierno del Ayuntamiento. Aquí un poco
repetir lo mismo, sensibilización y formación como algo fundamental, y aquí os pongo un poco todo el plan de formación de la EFAM, de la escuela, del ayuntamiento, que tiene que ver con estos temas, y en rojo he puesto las 2 ediciones, ¿no?, que tenemos ahora y que vamos a intentar. Además es que ha tenido una acogida muy interesante en la escuela y bueno, esperemos que el año que viene se han aprobado 5 más y esperemos que se vaya, ¿no?, que se vaya ampliando a la mayor parte del personal del ayuntamiento, que somos como 30.000 personas. Cuando hablo del ayuntamiento hablo de organismos autónomos también, que forman parte del ayuntamiento, y también hablo de las empresas públicas, ¿vale?, que tenemos 7 empresas públicas. Tenemos además empresas como MT, como Mercamadrid, como Servicios Funerarios, como Club de Campo Madrid Destino, Calle 30 y MVS, la de vivienda. O sea, que son empresas públicas muy grandes. También estamos haciendo formación. Y así, deprisa y corriendo he ido. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, sobre todo también por ajustarte al tiempo. Las ponencias, bueno, la presentación esta pues luego va a quedar subida a nuestra página web para que la podáis también ver, visitar y tener los puntos de acceso que os ha comentado ella en su ponencia. Pues cedemos la palabra y seguimos con Patricia. Perfecto. Pues buenos días a todos. De la igualdad, cada uno en nuestra esfera de competencia, y decía la presidenta cuando nos presentaba que si algunos compartía en las integrantes de esta mesa era eso. Una de nuestras líneas de trabajo es la igualdad de género y ha habido, y se ha dicho aquí, reformas normativas de calado en los últimos 2 años que os han ocupado y os han preocupado en materia de planes de igualdad, y en septiembre del año 22 asistimos a la aprobación de la Ley 15 de Garantía de Libertad Sexual y estableciendo nuevas obligaciones a las empresas. Entonces, a mí cuando desde el colegio me planteaban que si podía abordar una referencia vinculada a las nuevas obligaciones empresariales, viendo quién me acompañaba en la mesa, pensé que era totalmente pertinente centrar el aspecto en las nuevas obligaciones empresariales, sin perjuicio de que comparta que quizá el elemento más importante que podamos hacer todos como sociedad es avanzar en la formación, en la sensibilización, en asumir que hay conductas que presumimos como normales que no lo son, y por eso tan importante es la capacitación para la correcta identificación. Pero también desde vuestro trabajo profesional hay obligaciones empresariales y hay que saber cómo hacer un correcto cumplimiento de esta nueva normativa. Y los datos son alarmantes, y en un momento político convulso que hay quien niega, en una encuesta hecha por la Aerofauna a 42.000 mujeres, el 55% de ellas se había calificado a sí misma como víctima de acoso sexual, y alrededor del 75% de las mujeres con capacitación profesional que ocupan un puesto directivo han sido objeto de acoso sexual a lo largo de su vida. El 90% de las personas que sufren acoso somos mujeres. Por eso hay acoso sexual que puede ser víctimas hombres y mujeres, pero la prevalencia en el acoso sexual también tiene rostro de mujer. Y hilando y similares datos a los que se refería con la encuesta que se había hecho desde el Servicio de Igualdad en el Ayuntamiento de Madrid, tan solo 4 de cada 10 trabajadores saben o indican que en su empresa hay algún mecanismo. El mejor escenario es que esté protocolizado, pero al menos un mecanismo para, si se está dando una situación de acoso, saber qué hacer. Acoso, teniendo en cuenta la complejidad que va teniendo el acoso en todas sus dimensiones. La Ley de Igualdad, año 2007, que fue transversal, pionera y una correcta ley, hablaba del acoso sexual, el acoso por razón de sexo, pero hay que integrar la dimensión de género también en el acoso moral, en el moving, en el ciberacoso. Lamentablemente todos conocimos la noticia, se hizo viral, de la empleada de
Ibeco, que se quitó la vida después de que todos los compañeros hicieran viral un vídeo en el que estaba manteniendo relaciones sexuales con un compañero de trabajo y no era su marido. Entonces, mirarnos todos hacia adentro y también darnos cuenta que hay comportamientos que pueden ahondar en revictimizar a las mujeres si seguimos compartiendo una imagen que nos llega y no ponemos el acento en el culpable, que es el difusor de la imagen, y no en ningún caso la víctima. Pues bien, se ha dicho aquí, por eso avanzaré, la regulación antiacoso ha sido reforzada con la regulación del año 20, pero lo cierto es que todas las empresas, con independencia de su dimensión, desde el año 7, tienen que activar medidas preventivas y paliativas ante una situación de acoso, y aquí hay un debate interesante si una medida de protección frente al acoso es una medida de igualdad o es una medida de prevención de riesgos laborales. El acoso es un riesgo psicosocial, y yo creo que tiene mayor fundamento en lo que hace a su protección si lo integrásemos también dentro de la política de prevención de riesgos laborales, habida cuenta y que una correcta implementación de las políticas de prevención de riesgos debiesen integrar correctamente la perspectiva de género, y si lo que se demuestra en nuestra empresa es que hay una prevalencia mayor, como seguramente ocurra en situaciones de acoso en mujeres, tomar medidas teniendo en cuenta esta circunstancia. No obstante, soy consciente de que es contenido mínimo del Plan de Igualdad, en el artículo 46, diagnosticar sobre qué ha ocurrido en materia de acoso en esa concreta empresa y, a la luz de la respuesta que salga en ese diagnóstico, adoptar medidas. ¿Por qué creo que hay que poner sobre la mesa esa referencia? Así es mejor articular las medidas de protección y prevención frente al acoso desde la óptica preventiva o desde la óptica de igualdad, porque el Plan de Igualdad, como todo producto de la negociación colectiva, está sometido a un ámbito temporal. ¿Qué pasa? Si incorporamos el protocolo antiacoso dentro de nuestro Plan de Igualdad, a los 4 años pierde vigencia y he de necesariamente revisarlo, y si no alcanza un acuerdo con la representación legal o con los sindicatos ante su ausencia, ese protocolo se convierte en una política o una batería de medidas que mi empresa utiliza, pero sin el respaldo legal de estar integrado en el Plan de Igualdad. Entonces, yo siempre defiendo, cuando he estado negociando planes de igualdad, que hay que diagnosticar en materia de qué ha pasado en mi empresa en relación al acoso, no solo por el cumplimiento del mandato legal, sino porque puede evidenciar bien muchos más problemas que haya en mi empresa desde el punto de vista de la organización empresarial, pero que la medida que sea el protocolo antiacoso puede desgajarse perfectamente del plan, teniendo argumentos como los que aquí os acabo de plantear, con total solvencia técnica. Dicho lo cual, el propio legislador era consciente de que había empresas que no estaban obligadas a negociar planes de igualdad porque no alcanzaban la dimensión mínima, pero que a lo mejor sí que habían impulsado protocolos antiacoso que no eran públicos, y permite que se registren ante el RESCON, y por eso abre la puerta en ese artículo 12 a que si en una empresa a la que asesoráis no está obligada a la tenencia de un plan de igualdad, pero sí que ha hecho un protocolo antiacoso, lo pueda registrar, elemento que da mayor certidumbre y también supone un correcto cumplimiento de la empresa en lo que hace a sus obligaciones preventivas. ¿Qué deberían hacer todas las empresas? Ver qué ha ocurrido en relación a las posibles situaciones de acoso. Son más importantes las medidas de prevención porque tienen un efecto anticipador, y el mejor escenario es que sean consensuadas con la representación legal. ¿Qué ocurre? Que tan importante es prevenir, sensibilizar y formar como que si se produce una situación de acoso, la respuesta empresarial sea diligente, rápida y que evite la revictimización normalmente de la mujer acosada. ¿Por qué? Porque
Creo que ha vuelto. Y esa misma lógica estaba detrás de la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual. ¿Por qué? Mirad, los datos nos deben hacer reflexionar como sociedad. La última macroencuesta de violencia contra las mujeres estima que un 40% de las mujeres había experimentado situaciones de acoso sexual, miradas lascivas persistentes, tocamientos indeseados o amenazas en el trabajo al haber rechazado propuestas sexuales. Y del total de mujeres proyectando de 16 o más residentes en España, el 6,5% ha sufrido algún acto de violencia sexual. Bien, con personas con las que ha mantenido o mantuvo una relación de pareja. Claro, esos datos y a la luz de la lacra que supone la violencia de género, abre la puerta a incorporar también para las violencias sexuales medidas preventivas. Como no puede ser de otro modo, utiliza y replica la solución dada en la Ley Orgánica para la prevención frente a la violencia de género, y son una multiplicidad de órganos los que pueden acreditar la condición de víctima de violencia sexual, al igual que ocurre con víctima de violencia de género. El papel que hacen los compañeros y compañeras de Beatriz en servicios sociales, los servicios especializados en igualdad contra la violencia de género, todos, pero a los afectos que a nosotros también nos interesa en vuestro trabajo como graduados y graduadas, también cabe el reconocimiento de la condición por un informe en la inspección de trabajo en los casos objetos de la actuación inspectora y también por resolución judicial recaída en el orden jurisdiccional social. Abre la puerta en el caso de las víctimas menores de edad, que también la acreditación se puede hacer por documentos emitidos por los servicios médicos o por la Fiscalía. Claro, ¿qué ocurre? Que una vez que reconoce el papel de la empresa para prevenir las situaciones de violencia sexual, establece una serie de obligaciones a todas las empresas. Al igual que ocurre en relación a los protocolos antiacoso, las medidas antiacoso que se pueden documentar en un protocolo, pero pueden no hacerlo, pero sí que hay una obligación empresarial cuyo ámbito subjetivo alcanza a la totalidad de las empresas, y es establecer una batería de medidas preventivas y paliativas ante situaciones de acoso. ¿Qué ocurre? Que normalmente la forma en la que se ha articulado esa batería de medidas ha sido a través de la figura protocolo como el documento formal que establece normalmente un procedimiento formal, un informal de más corta duración para poder denunciar las situaciones de acoso. Y no voy a incidir demasiado sobre ello porque está Ángeles, que es una experta, y así nos dividimos el tiempo. ¿Qué ocurre? Que habida cuenta que el Real Decreto 901 rebaja a 50 personas trabajadoras la dimensión de las empresas, supone una ampliación subjetiva de 23.000 empresas respecto a los anteriores. Muchas veces se dice, bueno, pero España es un país de micropymes, o pymes importan poco. Bueno, hay que poner en conexión que las empresas que dan ocupación a más de 50 personas en plantilla son el 50% de la población asalariada en este país. Son pocas, pero afecta en lo que hace en volumen de empleo a muchos. Y no obstante, aunque vosotros y vosotras que me estáis escuchando ahora estéis pensando en vuestros clientes, es que las obligaciones preventivas frente al acoso y la activación de medidas paliativas ante una situación de acoso alcanza a todas las empresas con independencia de su dimensión. ¿Por qué? Porque el acoso es un riesgo. Y el empresario, la empresa está obligada frente a la protección de los riesgos. ¿Qué debería hacer una empresa que está huérfana de ninguna batería de medidas? Pues yo creo que hay medidas que se tienen que avanzar en lógica de formación, sensibilización y
también una declaración empresarial de tolerancia cero ante las situaciones de acoso y que haya procedimientos efectivos para la canalización de denuncias y procedimientos que funcionen. Es decir, yo algún tiempo tuve un contrato con el Instituto de la Mujer evaluando a las pymes que querían obtener una subvención para hacer plan de igualdad, y una medida que intentaban incorporar como prioritaria para obtener la subvención era crear un buzón de sugerencias para denunciar situaciones de acoso, y decías, ¿y quién lo mira? ¿Con qué periodicidad? ¿Qué ocurre si hay cuento que me está acosando mi compañero y la respuesta se me da 4 meses después cuando ya he dejado la empresa? Y también formar a los mandos intermedios, y me parece, y supongo que en el diagnóstico de por qué diseñaron y empezaron por jardines, pues todavía en algunos sectores son más prevalentes algunas referencias. Yo en ese trabajo que hicimos con el instituto, una de las empresas consideró que estaba bien en mandar para concurrir una subvención como medida prioritaria que en los lugares comunes que había para que los operarios se cambiasen la ropa había un calendario de una mujer desnuda, y como medida prioritaria en el plan de igualdad nos mandaron una foto que habían puesto un recortable de una ropa, el calendario. No pensaron la necesidad de quitar ese tipo de almanaques, pero mandaron. Y también yo decía, ¿cuánto queda por hacer si alguien considera que tiene que hablar con la administración pública y para considerar que la medida prioritaria del plan de igualdad se está cumpliendo me mandas una foto del calendario con los recortables que puede usar mi hija para jugar? Entonces, claro que hay que avanzar en la integración de la perspectiva de género en la evaluación de riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la igualdad, pero también tiene que ver con un riesgo laboral que es. Y al tiempo, normalmente se establece ese doble procedimiento formal e informal. Se debiese garantizar, y eso sí que es vuestra labor, insistir en la importancia de la confidencialidad, la celeridad, la presunción de inocencia, pero también la no revictimización de la víctima. No tiene que contar la situación de acoso 10 veces. Y hay algunas buenas prácticas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el convenio del sector de harinas y sémolas sí que habla del apoyo psicológico y social a la persona acosada y la idea de poder formar o reciclarla para la actualización profesional si por la situación de acoso ha estado mucho tiempo en IT. Y termino en los últimos 3 minutos que me quedan hablando de la nueva ley. ¿Qué ocurre? Que para la prevención de las violencias sexuales, el artículo 12 de la ley, en una redacción que seguramente cuando leíais el BOE os recordaba al artículo 48 de la Ley de Igualdad, llama a la negociación colectiva en el seno de la empresa a tener un activo papel en la lucha contra cualquier tipo de violencia y la libertad sexual, incidiendo, como no puede ser de otro modo, en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Y yo, que lo decía Eva, una de mis líneas de trabajo es la representación en la empresa, decía, seguramente quien ha redactado esta ley no conoce la estructura de la negociación colectiva en España. ¿Por qué? Porque solo el 10% de trabajadores en este país están cubiertos por un convenio de empresa. ¿Por qué? Porque en las empresas no hay RLT. Buena prueba de ello es lo que ha ocurrido con los planes de igualdad. Entonces, abramos el campo y exijamos que la negociación colectiva sectorial también incorpore alguna batería de medidas. Evidentemente, el mejor escenario es que se hagan en la empresa porque es donde se conoce, por eso se radica ahí el plan de igualdad. Pero hagamos también copartícipes a los negociadores sociales, porque la mitad de las medidas que yo aplico en una empresa no se negocian en el ámbito empresarial, sino en el ámbito sectorial. De manera claramente aperturista, extiende el protocolo a personas becarias y voluntariado. Y claro, aquí van a surgir dudas jurídicas que, como las leyes de septiembre, todavía no hay, pero yo anticipo. Entonces, el protocolo antiacoso no se lo puedo extender a contratados de empresas subcontratistas
o personas becarias sin una previsión contenida en el propio protocolo y no solemos incorporarlo, salvedad hecha a los trabajadores puestos a disposición por la aplicación que hizo el Tribunal Supremo, el artículo 11 de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal. ¿Y qué hago? Desgajo y digo, el artículo 12 de este protocolo habla de violencias sexuales y este sí que te lo aplico a ti. O aplico todo. Claro, porque aplicarlo o no, si en el protocolo las medidas que se contemplan implican modificaciones de condiciones de trabajo, ¿dónde está el asidero normativo para la extensión a terceras empresas? Salvedad que si es una contrata y una subcontrata, en el contrato mercantil que ambas partes firmen, una de las cláusulas sea el sometimiento al protocolo antiacoso de la otra empresa. Y eso se ha hecho, por ejemplo, en el protocolo antiacoso de Castilla-La Mancha Televisión, así lo establece. Y en los 2 últimos minutos, hoy que todos los que vendríamos escuchando radio esta mañana en nuestros coches, el debate sobre el tipo penal y la irretroactividad de las penas, bueno, incorpora modificaciones en el tipo penal, con la idea, eso ya estaba, el acoso podía tener podía ser tipificado como delito si cumplía los tipos. Pues en este caso se modifica el tipo penal y hace una mención, que es por lo que aquí interesa, cuando la situación de violencia sexual se produzca en el ámbito laboral o funcionarial, especialmente si se acredita una situación de superioridad. ¿Por qué? Porque el que solicitare favores de tal naturaleza sexual en el ámbito de una relación laboral y tal comportamiento provocase a la víctima una situación que pudiese encajar en el tipo penal, podría ser dirimido en ese orden jurisdiccional. Agrava la pena si tiene un efecto diferido sobre la víctima en lo que hace a sus legítimas expectativas de promocionar o ser contratada. Y luego me pedía Carlos que abordase la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Anticipo ahí que los primeros penalistas que han estado estudiando la norma, dice que aunque pudiese parecer un camino adecuado para corresponsabilizar a las empresas, y eso va a exigir pues casi una política de compliance penal que revisen los posibles riesgos, la reforma hecha en el Código Penal que exige que para que se pueda imputar la responsabilidad de la persona jurídica tenga un beneficio directo o indirecto, pues dicen conocidos penalistas que el beneficio indirecto para la persona jurídica parece que es más una infracción penal conceptual que real. Termino ya. Quizá el elemento más importante y que nos asiste como sociedad a avanzar es en la correcta reparación a las víctimas. Se ha hecho un importante avance en la reparación de las víctimas que han sido objeto de terrorismo. No tiene una correlación con las víctimas de violencia de género, las víctimas de violencias sexuales. ¿Se va a poder considerar responsable civil a las empresas? Pues el artículo 53 de la nueva ley sí que habla del derecho a la reparación y parece que si la empresa es condenada por no haber establecido un correcto modelo de prevención, sí que podrá imputarse la responsabilidad. ¿Y qué hace? Y termino con esta reflexión. El artículo 53 incorpora algunos criterios que debiesen ser tenidos en consideración como novedad: el daño social, entendiendo como el daño en proyecto de vida, las cicatrices que quedan a muchas mujeres víctimas, a los efectos de reparar. Y, por si os sirve, la Universidad Carlos III de Madrid, que es la mía, hasta hace un año, que ahora estoy en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, tiene un protocolo de prevención frente al acoso que está con ese ánimo comprensivo que está ahora en la ley. Claro, esto tiene riesgos, porque incorporamos situaciones que son propias de violencia sexual y violencia de género en las mujeres,
con las dificultades que puedan tener estudiantes, en este caso, que por razón de su orientación sexual o por su identidad quieren que les llamen con el nombre al que están en el proceso de transición. Entonces, yo ahí tengo siempre un debate, y que luego, si tenemos tiempo para ello, lo planteo, y es: ¿tiene sentido, con todavía los datos persistentes de desigualdad entre hombres y mujeres, no poner el acento en que las medidas, los planes de igualdad son por razón de sexo, el protocolo por acoso sexual, el protocolo contra la violencia sexual y el protocolo con acoso por razón, el acoso sexual tiene clarísimamente esas destinatarias, las mujeres? Entonces, como creo que es así, creo que una cosa son las políticas de diversidad y otra cosa las acciones que tenemos que tener quienes tenemos desde nuestros ámbitos, administración pública, la academia, las consultorías, el colegio, avanzar en medidas todavía hasta que la situación de igualdad por razón de sexo sea más pareja, y todavía estamos muy lejos de aquello. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Patricia, por tu exposición, y bueno, pues yo creo que vienes a aclarar un poco todas estas dudas que seguimos teniendo y que van a seguir surgiendo. Pues ahora cedemos la palabra a María Ángeles. ¿Necesitas el mando? Hola, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a mis profesoras, a Eva, por supuesto, al colegio por la invitación, y voy a intentar ser lo más breve posible. Aunque he traído una presentación, la verdad pensaba que no la íbamos a poner, con lo cual os la enviaré completa y os voy a poner muy pocas diapositivas. Voy a saltar tipo automática, ¿vale? Bueno, para no pisar a lo que ha comentado mis profesoras, sabes que yo esta diapositiva la suelo poner en general, ¿no? La voy incrementando cada vez que hay algo nuevo. Bueno, pues que un poco por la base de la que vamos a hablar, vinculado no solamente a todos los acosos, al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, a las dos modificaciones importantes que han traído la Ley Orgánica 10 y la Ley 15, una de julio y una de septiembre, que vincula y nos afecta a estas materias, sobre todo como despachos profesionales que asesoramos a empresas, y que muchas de ellas son micropymes, ya no pymes, y que, bueno, pues hay una serie de contenidos dentro de ellas, conceptos nuevos que vamos a tener que incorporar, no sin dificultad, porque se interrelacionan con otro tipo de procedimientos que hay en algunas empresas. Bueno, ¿qué nos estamos encontrando? Hemos hecho un trabajo desde el Observatorio Vasco de Acoso y Discriminación, del que soy miembro del equipo de trabajo, en materia de análisis de 1.500 y pico sentencias desde el año 2019, y lo hemos actualizado hasta este año pasado, de 3 jurisdicciones, la contenciosa, la penal y la social. Nos hemos encontrado con un grave disgusto, en el sentido de que esperábamos obtener una información con perspectiva de género, desagregado, demandante, demandadas, condenas, fallos, importes, indemnizatorios, quiénes tienen o no protocolos, es decir, y qué tipo de acoso se estaba denunciando y cómo finalizaba. Y bueno, el acoso sexual pues es un 0, y pico de las sentencias que tenemos. No se denuncia prácticamente acoso sexual ni acoso por razón de sexo. Por algo es, evidentemente, por las barreras que existen en que las mujeres, mayormente víctimas de violencia de género, en virtud de la extensión del concepto de violencia de género por el Convenio de Estambul. De manera que es un problema, y un problema de mujeres, en lo que comparto totalmente con las diferencias de diversidad y con otros problemas que no digo que no existan, como otras discriminaciones, la edad, la religión, la raza, pero son totalmente diferentes a lo que es la discriminación por razón de sexo y de género, y que afecta a las mujeres directamente a través de la estructura del acoso y los prejuicios vinculados a esa realidad. Bueno, ¿qué nos hemos encontrado? Pues que la mayor parte de activaciones de procedimientos o protocolos, tanto empresas que lo tenían como las que no, o sea, que hacían algo, actuaban de manera aparentemente diligente, pero sin procedimiento, realmente no eran ningún acoso, sino que eran conflictos o conductas inapropiadas. De ahí la gran confusión que existe, o la banalización del término acoso. No todo es acoso. ¿Y esto qué produce? Pues produce la ausencia de formación, de sensibilización y de información. Lo que va produciendo al final es una revictimización de la persona que activa el procedimiento, que se cree que va a lograr algo una vez que finalice ese proceso de investigación con una calificación de la realidad que ha denunciado a través de la denuncia o de la queja, y se encuentra con que realmente no ha prosperado y su situación sigue existiendo, no ha sido capaz de darle una solución la empresa favorable, acude a la jurisdicción tanto social como penal, a veces considerando que está siendo víctima de algo que finalmente no es. Tenemos un problema.
Eso es un poco lo que yo os quería transmitir aquí. ¿Qué sucede? Que las pequeñas empresas también tienen una gran dificultad porque no tienen RLT, no negocian protocolos, los protocolos son unilaterales, pero todo esto que tenemos que identificar a través de un procedimiento, una vez que se inicia con una denuncia, es decir, qué tipo de conductas pueden ser o no acoso, que las personas tengan claro qué es y qué no es, y cuando es, lógicamente, tolerancia cero y actuar de manera inmediata y diligente, porque somos responsables y podemos ser responsables ya no solo por la LISOS a nivel administrativo, a nivel social y a nivel penal, con la extensión que pueda haber de responsabilidad penal a la persona jurídica, que yo también debato igual que Patricia con lo que estaba comentando, ¿no? Bueno, además, las partes implicadas en una empresa o un centro de trabajo se mezclan muchas personas, subcontratas, personas de TT, clientes, proveedores que pueden activar un procedimiento, y con la ampliación que nos da el convenio 190 de la OIT al voluntariado, al personal becario, al personal que está participando en procesos selectivos, al personal que se está formando. Bueno, pendiente de modificación normativa, una vez que España ratificó el convenio 190 en el mes de junio pasado y que se reserva la Administración General del Estado un año para incorporar a nuestro elenco normativo esas modificaciones normativas que provienen de la ratificación del convenio 190 de la OIT de acoso y violencia en el trabajo. Y como tal, unido a lo que estábamos comentando, que estamos viendo que estas nuevas normas a lo que nos están llevando es a unir la prevención, es decir, la necesaria prevención en materia de riesgos psicosociales con la actuación diligente una vez que ese riesgo sale a la luz a través del conocimiento que tiene la organización con la activación de un protocolo o de una denuncia o una queja, y que lo que nos va a llevar es a verificar si la empresa actuó de manera diligente en el área preventiva, si calificó, si evaluó los riesgos, si actuó, qué hizo para evitar ese riesgo o ese daño a la salud de una persona trabajadora, a una salud emocional o un ataque a la dignidad o a la integridad de esa persona. Ahí es donde tenemos un problema. Bueno, pues la mayor parte de las sentencias que hemos analizado nos llevan a que realmente la condena viene ante una demanda que se interpone por ausencia de medidas preventivas, no por acoso, porque la vulneración de derechos fundamentales pues no está prosperando en la mayor parte de las sentencias. Bueno, ¿qué tenemos que analizar además? ¿Qué nos va a cambiar? Pues que nos extiende esta norma pues una serie de contenidos de lo que veníamos realizando a día de hoy, y voy a ser ya súper rápida. Vamos a ver, el principio de igualdad ha cambiado por aplicación de la ley 15 del año 22. Si cambia el principio de igualdad y no discriminación, es una ley, no es una ley ordinaria, no es una ley orgánica, pero va vinculada a la ley orgánica 3/2007, pero nos cambia por completo este concepto, de manera que nos extiende la tutela de la discriminación y del principio de igualdad a otros colectivos muy concretos. Sabemos que el sustento legal del artículo 14 habría como un cajón desastre para otros colectivos que podían ser discriminados. Bueno, aquí extiende de manera expresa a las personas, además de edad, religión, sexos, a las que ya teníamos, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico, predisposición genética, es decir, una serie de condiciones muy concretas que vamos a tener que tener en cuenta y vincularlas a nuestros conceptos integrados en nuestros procedimientos, tanto planes de igualdad como procedimientos antiacoso. Pensemos que el acoso sexual y por razón de sexo son discriminación directa en virtud de la ley orgánica 3/2007. Bueno, ¿qué es un principio informador? Es decir, se mantiene en la nueva regulación lo que ya venía incluido en la ley orgánica, de manera que debe integrarse, aplicarse en todas las normas jurídicas, y además lo que incorpora es una prohibición expresa a cualquier acto o criterio que se efectúe en contra de este principio, pero incluso generando unos nuevos conceptos de acoso, es decir, además de los acosos que existían, pensemos en el acoso laboral, moving, el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, el acoso discriminatorio, que incorpora un concepto muy exhaustivo esta nueva norma, la ley 15, y además extiende al acoso interseccional, al acoso, bueno, ahora no sale la palabra, son 3 acosos nuevos, el interseccional, estoy yo a la corta, se me fue. Bueno, luego os lo digo, sino cuando salga. Son 3 muy concretos, vinculados sobre todo a aquellos acosos que se mezclan unos con otros. Bueno, ¿esto a qué nos lleva? A un problema. En este momento en las empresas la obligación legal de protocolizar o tener una herramienta venía al acoso sexual y por razón de sexo. La ley de prevención es a prevenir y actuar, pero a protocolizar y tener una herramienta para actuar venía derivado del artículo 48 de la ley orgánica 3/2007.
Problema, ese protocolo tiene que ser negociado en el caso de que la empresa tenga RLT. Y si la empresa hace un plan de igualdad o voluntariamente o está obligada a hacer un plan de igualdad, tiene que ser negociado en el marco del plan de igualdad. Por tanto, nos afecta directamente el contenido que lleva el protocolo del anexo 901, muy exhaustivo. Bueno, pues tenemos un problema, porque si esos dos acosos se llevan exclusivamente a la mesa de igualdad, si ahora extendemos la calificación de la discriminación directa, indirecta, la discriminación por otro tipo de acosos vinculada a la prevención en el entorno laboral, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues el problema que sucedió en Iveco, como bien comentaba Patricia, fue bastante grave y además una empresa que tenía todo tipo de procedimientos y que la mayor parte de ellos a día de hoy en las grandes, en las empresas incluso del IBEX, se están activando 4 procedimientos. Fijaros la victimización que se hace a la persona que pasa por 4 grupos diferentes de investigación que no tienen nada que ver, con objetivos distintos cada procedimiento, pero que la situación que está contando es la misma. No tenemos un problema. Bueno, pues la línea que estamos llevando de propuesta de trabajo desde tanto el Observatorio Vasco, el Consejo como el Colegio, es que tengamos un protocolo de actuación, una buena herramienta que permita prevenir, detectar, actuar de manera diligente y con un grupo de trabajo formado pueda realizar una investigación objetiva, ágil, segura, para poder dar una respuesta a la posible víctima, si existe, acabar y actuar contra la persona que acosa y a su vez poder reintegrar la salud emocional a toda la plantilla una vez que hemos eliminado del entorno laboral a esa persona que estaba acosando, porque probablemente cuando detectemos un acoso habremos levantado muchísimos más que estaban detrás, incluso de personas que habrán sido baja voluntaria porque nunca hayan denunciado. Bueno, de manera muy rápida, hace un mandato a los poderes públicos a regular, a ampliar, a dotar y lo que, con independencia, lo que se regula en el Código Penal. Hablamos de jurisdicciones distintas. Bien, ¿qué os quería comentar de lo nuevo, para que os voy a saltar todo esto? El convenio de la OIT os lo voy a dejar ahí simplemente como contenido de lo que vendrá. Esperamos que de aquí a mayo que se incorporará a nuestro elenco normativo y que es materia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. De ahí que es muy importante que simplemente recalcar que los 2 procedimientos que hasta ahora estaban utilizando, los protocolos de acoso, que eran el procedimiento informal, que es una especie de acuerdo, como una reunión, valga la redundancia, informal, en el que ambas partes, es como una mediación en el que se ponen de acuerdo y, perdón, pues no lo quise hacer, este tipo de cosas, y llegan a un acuerdo final. Y el procedimiento formal, que es realmente la investigación que nos lleva, que está regulada en los procedimientos, pero tenemos un problema, y es que hablamos de muchas normas que se encardinan. Si hablamos de acoso sexual, acoso por razón de sexo, obligación de protocolizar todas las empresas, con independencia que tengan o no tengan plan, y esos 2 acosos se consideran violencia de género, y la ley orgánica 10 lo recoge como extensión del Convenio de Estambul, no podemos hacer mediación. No hay equilibrio entre las partes. Y la mediación, la base es que las partes estén en equilibrio. Y la víctima es víctima de violencia de género. No hay equilibrio. Por tanto, yo que intentaba trasladaros que estas nuevas normas, estos nuevos conceptos y nuevas obligaciones que las incorporan, entre ellos la obligación de formar en materia y sensibilizar en acoso y realizar una evaluación de riesgos laborales en materia de violencias sexuales, es una novedad de estas 2 leyes que afecta a todas las empresas. Pues que revisemos todos los protocolos, que tengamos en cuenta estas incidencias, porque la mayor parte de las víctimas son mujeres. Las víctimas de acoso sexual y por razón de sexo son violencia de género, con la gravedad que eso supone, las barreras a las que se enfrenta para hacer frente a las denuncias, la dificultad que luego tiene para reinsertarse, para mantener un puesto de trabajo y ser sana de nuevo emocionalmente y simplemente, con independencia de que se regule una garantía de indemnidad de manera expresa, que no existan represalias, que se incorpora también ya de manera regulada lo que es la compensación por el daño. Bien, pero para llegar ahí, la víctima tuvo que haber activado los procedimientos, tuvo que haber denunciado, tuvo que haber tenido acceso a un procedimiento y a una herramienta ágil, segura, confidencial.
en una empresa pequeña sabemos lo que hay. Pensemos en un bar, en una farmacia, en una peluquería, ¿no? Una empresa grande tiene medios materiales humanos para llevar adelante muchos procedimientos. Una microempresa no. Y somos nosotros, los compañeros y las compañeras, los que estamos llevando adelante todo esto. Bueno, de ahí la importancia del trabajo que hace el Colegio de Madrid, que fue pionero llevando este tema de formar a personas de un equipo de personas profesionales, graduadas sociales en esta materia, para apoyar a los compañeros y a las compañeras en los casos que tengan, que se activen de sus clientes con una investigación independiente, objetiva y que pueda ser eficaz y útil pues para esas empresas pequeñas que no pueden acceder a un procedimiento objetivo. Bueno, no mucho más, os quería dejar aquí simplemente ya 2 pantallas, ¿no? Las novedades son estas dos, la ley 15 y la ley orgánica 10. Lo que nos incorporan es esas medidas, extiende lo que ya venía recogido en el artículo 48, ¿no? Pero sí nos recoge que se promoverán acciones de sensibilización y formación y que se deberá incluir en la evaluación de puestos la violencia sexual, cosa que no existía, es una novedad. Además, como novedades, nos viene la incorporación de los nuevos conceptos, diferentes conceptos de acoso y el concepto de discriminación, principio de igualdad y no discriminación. Por tanto, nos lleva a actualizar los protocolos, a revisar los que tenemos, nos lleva a definir y establecer que va a haber medidas de reparación frente a esa discriminación si existe. Hablemos si se califica como acoso, es discriminatorio. Además, revisemos las evaluaciones de riesgos y tenemos que formar y sensibilizar. Y lo de revisar las evaluaciones de riesgos, simplemente un indicador, ¿no? Del 90 y mucho por ciento, por no decir un número menor, de las empresas en las que trabajo habitualmente como consultora, medianas y grandes mayormente, los contratos, cuando tienen servicio externo, servicio ajeno de prevención de riesgos, revisemos los contratos de los servicios ajenos, porque viene excluida la evaluación de riesgos psicosociales. Y cuando de repente se activa el protocolo y vamos a verificar qué se ha hecho, cómo se ha evaluado, si se había detectado un riesgo o no, y cómo se había actuado, nos encontramos con que no existe esa evaluación siquiera. De manera que es un tema que os dejo ahí en el aire, que por favor que reviséis, los propios de los despachos, los de los clientes, que no excluyan las evaluaciones de psicosociales, ya no por el incumplimiento normativo y la sanción de la LISOS que conlleva detrás, sino por la gravedad de no haber podido prevenir y evitar un daño final en la salud emocional, fundamentalmente de las mujeres. No, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todas las personas integrantes de la mesa, a las 3 ponentes que hemos tenido. Yo creo que bueno, pues hemos empezado la mañana ya con actividad y pensando un poco en lo que tengo en el despacho, lo que tengo en mi empresa y a ver por dónde empiezo. Si os parece, hacemos un pequeño coloquio, si hay alguna pregunta, que creo que se estaban levantando por ahí. ¿Manos? Hola, buenos días. Buenos días, igualmente. Yo tenía 2 preguntas. En primer lugar, la primera es, no sé si dentro de los protocolos de acoso se valoran las denuncias anónimas. O sea, el hecho de que yo, como trabajador en empresas, estoy viendo una situación que considero que es un acoso sexual y esa compañera no quiere denunciarlo y yo, como tercero conocedor, que estoy viendo esa situación, puedo plantear una denuncia y no sé si eso se puede tramitar y se puede incluir dentro de los protocolos de acoso sexual. Y luego, por otro lado, respecto a las pequeñas empresas, a esas pymes de esos poquitos trabajadores, ahora les estamos diciendo que tienen que hacer un protocolo por acoso laboral, un protocolo por acoso sexual, les estamos hablando del compliance, compliance para las pequeñas no tanto, y les estamos hablando ahora del whistleblowing. Entonces, claro, al final, en una empresa tan pequeña, no sé si se puede poner un mecanismo que agrupe un poco todo esto, ¿no? Porque si no, al final les volvemos locos con protocolos, con determinadas cosas que dicen que somos 5 trabajadores. ¿De qué me estás contando? ¿Sabes? Entonces, esa será un poco la pregunta que quiero plantear. Si quieres contestar o... Bueno, yo si quieres la última parte te respondo. Se está trabajando en lo que sé desde el colegio, el consejo y Unión Profesional de Consejos de España en arbitrar precisamente una especie de estructura que permita a todas estas empresas pequeñas pues tener ese equipo de personas que instruyan. Eso no evita que tengamos un procedimiento, pues hay que tenerlo. La ley obliga a tener ese procedimiento. La dificultad está en que, vale, ahora lo tengo, y una vez que se activa, ¿qué hago con él?
quién investiga, quién lleva adelante esa tramitación. Y nosotros, si conocemos la empresa, no somos objetivos, rompemos el principio de objetividad ante una empresa pequeña que conocemos habitualmente a todo el mundo, ¿no? De manera que se está trabajando en esa línea. Hay 2 países en la Unión Europea que ya tienen unos organismos independientes y, bueno, un poco la línea es trabajar con la administración, de que desde Unión Profesional y todos los consejos que llevan el área jurídica, pues se pueda trabajar ahí. Y la primera pregunta, perdón, me perdí. Iba a responder algo de Patricia. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho María Ángeles. Es verdad que las obligaciones son complejas, pero también hay muchos servicios de apoyo, asesoramiento, no solo el que vosotros dais, pues Madrid Corresponsable tienen muchísima documentación, el servicio de igualdad en la empresa. Es decir, es verdad que ha habido una deficiente técnica legislativa, yo creo, porque se han tocado diferentes aspectos y en algunos lugares, con la desconfianza que hubo en la mesa de diálogo social, pero el anexo del Real Decreto 901 que ambas hemos puesto en valor, da pistas claras a las empresas de cómo se debe diagnosticar. Y eso me sirve para responder a tu pregunta. Sí que se debiese incorporar en el qué ha pasado en mi empresa en un año en relación a las situaciones de acoso, y puede que la denunciante sea la persona acosada, pero ojalá haya más denuncias de terceros que saben de la situación de acoso y ante la situación de paralización de la víctima no lo hace. ¿Qué ocurre? Que se puede habilitar un buzón anónimo, pero es anónimo solo hasta un punto. El que instruye el protocolo va a saber quién ha denunciado. Que hay que garantizar, si somos realmente convencidos, y quien lo está respondiendo lo es, de la necesidad de involucrar a terceros para parar situaciones de acoso, que no tenga ningún perjuicio profesional esa decisión de ayudar. Se incoe el protocolo y se acredita la situación o no. Claro, la dificultad siempre, desde el punto de vista judicial, es que no va a haber resoluciones que sirvan a todas las situaciones de acoso, porque es esencialmente casuística. Pero que tú como empresa mandes un mensaje de tolerancia cero, actives la posibilidad de un procedimiento más formal, uno más informal, y en el que quepa la denuncia de terceros anónimamente, tiene que ir asegurado que si tú alzas la voz porque crees que se está produciendo una situación de acoso en tu departamento, incoado el procedimiento, sea cual sea el resultado, no tenga ningún perjuicio. Porque si no, hila con tu última reflexión con esta palabra que no tenemos traducción en castellano, porque no es el chivato, pero es el que pone en conocimiento que está habiendo un incumplimiento. ¿Y qué pasa si después se acredita que no lo hay? Tengo que tener garantizada una garantía de indemnidad, porque si no, nadie va a denunciar. Hola. Mi pregunta, más que una pregunta, es una exposición. Creo que tanto María Ángeles, Sí. María Ángeles, Eva y Patricia me conocen bastante bien. Beatriz me conoce un poquito menos, pero la cuestión es que no hace falta que me convenzáis, porque llevo ya convencido mucho tiempo. Quiero plantear que yo vengo a hacer aproximadamente unas 150 firmas anuales de cursos básicos en materia de prevención de riesgos, donde tengo que tocar ciertos temas como son los riesgos psicosociales y como es, digamos, el tema de género. Tengo que decir que solo y exclusivamente, y en los 2 últimos años, me he encontrado en que haya mandos intermedios. Con lo cual, esto parece ser como si fuera solo y exclusivamente una obligación a formar al personal, digamos, de la parte inferior del organigrama. Empresarios no he encontrado nunca jamás ninguno. Con lo cual, siguiendo más y abundando más el planteamiento, el tema es que ¿os han dado los resultados de la evaluación de riesgos? Sí, la tenemos. ¿Y de los riesgos psicosociales? ¿Os han hecho las encuestas correspondientes? Dice, sí. Digo, ¿y los resultados? Dice, no los tenemos.
pero estáis, digamos, inmersos dentro de planes de igualdad. Dice, sí, parece ser que los sindicatos se han ocupado de eso, pero en un momento determinado, ¿sabéis cómo se activa un protocolo? No sabemos. Yo, si tienen un problema, pues yo voy al del comité de empresa o hablo con mi mando intermedio. La realidad del tema y la situación que en muchas ocasiones le planteo a los cursillistas es que en el tema de la seguridad, si no te la crees, no sirve para nada. Y realmente con el tema que estamos hoy tratando, si no te lo crees, pues realmente no. O sea, por mucha norma que se establezca, porque claro, hemos hablado de la ley del 2007. Yo participé en el 2007 cuando salió la ley en el despacho Cuatro Casas en una exposición de todo lo que se planteaba. Hasta el año 17 no se puso el tema en vigor. Entonces, la cuestión es que se puede hacer primero para conseguir, más que conseguir la existencia de más normas, cómo conseguir que la gente efectivamente se lo cree, porque también tengo que plantear algo al respecto. ¿Qué es acoso? Todo el mundo tiene la sensibilidad de lo que es el acoso. Toda la persona, digamos, se puede plantear el hecho concreto de decir me están acosando o no me están acosando. Todas estas realidades, y con respecto a lo que ha comentado la compañera, pues efectivamente puede plantearse el hecho de que veas algo que efectivamente te llame la atención, pero que la víctima no se considera como tal. Entonces, todas estas cuestiones no deja de ser una situación de creencia y de sensibilidad, y es los profesionales, la administración, todas las personas que se dedican a la realización de todo este tipo de coloquios, a ver de qué forma se consigue que el neutrón se pueda bombardear, abrirlo y realmente decirle, oye, esto es lo que hay que hacer, y no solo por la norma, sino porque te lo tienes que creer. Gracias. Nada, gracias. Sí, si quieres, sí. La experiencia que tenemos, por ejemplo, nosotras con el trabajo que hacemos en la administración, hablamos de empresa, ¿vale? Empresa pública. Nosotras estamos interviniendo en la empresa pública. Nosotras estamos dando formaciones al personal directivo. Hemos dado formación al personal directivo, porque es que si no, por mucha formación que demos a la plantilla, al mandos intermedios también, hemos empezado por el personal directivo y hemos creado comités, porque bueno, evidentemente hay planes, tenemos que cumplir, es decir, tienen que pasar por ahí, el enfoque de género o la transversalidad en el Ayuntamiento de Madrid pasa también por las empresas públicas, es decir, es de obligado cumplimiento, les guste más, les guste menos. ¿Cómo hacemos? Pues tenemos que contar cómo lo vamos a hacer, con unos planes que hay, con unos objetivos, etcétera, etcétera. Pero para comenzar a hablar de todo esto tenemos que formar o sensibilizar de alguna manera a todo el personal, y empezamos por el personal directivo. Entramos allí con mis jefas, en este caso, jefaturas y demás, y hablamos de sexo, género, o sea, hablamos desde el principio los conceptos que tienen que ver con todos estos temas. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, con las empresas públicas lo hacemos así. Y en el ayuntamiento, hablando, por ejemplo, te comento en el comité, en el protocolo de prevención de acoso, que yo estoy en el comité asesor, cuando nos reunimos, cuando se activa un caso tal, no sé cuántas, no voy a contar mucho, no debo, pero empezamos con la formación es decir, allí estaban los directores generales, el director general de Función Pública, y empezamos a dar formación. Dimos una formación a todo el personal que formaba parte del comité, porque efectivamente faltaba formación. Y no podemos estar allí hablando de determinadas cuestiones cuando no sabemos. No tenemos por qué saber, por tanto, bueno, pues desde la Dirección General de Políticas de Igualdad, que tenemos ahí la función de prevenir, de formar y sensibilizar, estuvimos dando formación. Y en muchos casos en la escuela de formación, bueno, en el CIFSE también, en la policía, los cursos que tiene la policía, que Policía Municipal pertenece a ayuntamiento, hay determinados cursos que los hemos puesto obligatorios. Los cursos de igualdad son obligatorios. ¿Por qué? Pues porque si no va casi nadie, supongo, ¿no? Y hay de todo, evidentemente, y tenemos mucho personal también masculino y mucha gente que además también está sensibilizada. Luego nos encontramos con de todo, como en todas partes, ¿vale? Con personal joven que sí que está en estos temas, con mucha, por ejemplo, mucha policía que evidentemente está con los temas de violencia de género, tratando también con mujeres. Y evidentemente tienen que formarse y en muchos casos están formados también.
Entonces, evidentemente, me parece fundamental. Has dado precisamente en el clavo. ¿No? Sí. Muchas gracias. Vamos muy justos de tiempo porque tenemos que hacer también el descanso para tomar el café, porque si no luego se nos... Entonces, bueno, había una última pregunta. Hola, bueno, lo primero agradeceros la intervención. Has dicho en tu intervención que todas las empresas, con independencia de su tamaño, tienen que tomar medidas tendentes a proteger frente a actuaciones del acoso. En empresas pequeñas de 2, 3, 4 trabajadores, ¿este tipo de medidas se traducen en un protocolo de acoso o qué tipo de medidas crees que serían suficientes cuando el volumen de la plantilla no es tan grande? Gracias. Gracias a ti. Es que ese es el problema tanto de las medidas antiacoso como las medidas de igualdad en las pymes, que dicen que todas las empresas tienen que incorporar medidas para luchar contra la discriminación entre hombres y mujeres y a las empresas de más de 50 para promover la igualdad. Pero nada se dice, ni del procedimiento, ni la documentación, ni en su caso el registro. El mejor escenario es que se protocolicen. ¿Por qué? Porque tú como empresa ya vas a tener un documento formal, aunque sea pequeña la plantilla, aunque sea casi muy básico, en relación, si ocurre una situación de acoso en esta empresa a la que yo asesoro, lo que se tiene que hacer en primer lugar es informar a esta persona. ¿Qué hace en relación a esas medidas? Dice el artículo 48 que se deberán negociar en su caso con RLT. Normalmente no hay esa capacidad de negociación y en este caso no se abre la llamada a los sindicatos como en relación al plan de igualdad. ¿Qué se debería hacer? Documentarlas. Se llame protocolo o se establezca un procedimiento básico, porque claro, nosotros hablamos todo el rato de protocolos y no encuentras en la regulación ni una referencia que es un protocolo. Pero para prevenir también la actuación empresarial, evidentemente con el ánimo de prevenir la situación de acoso, pero también para prevenir la situación empresarial, documentarlas. Y si me apuras, registrarlas en el RESCON. No han sido negociadas porque no tengo con quién. Pero yo, fíjate qué comprometido estoy con que no haya situaciones de violencia en mi empresa, que a todas las despachos, empresas que asesoro, les digo, vamos a documentarlo y lo registráis a través de medios telemáticos en el RESCON, en base al artículo 12 del Real Decreto. O sea que como tal no es obligatorio que tengan un protocolo, pero muy recomendable. Es que no, el protocolo que es... procedimiento. Es un procedimiento que tiene que cumplir los criterios que establece el 901 y sí que te da la pista de cómo tiene que ser, es decir, garantizando la confidencialidad, la rapidez, la no revictimización. Entonces, si para poder ver cómo actuar, habría que mirar qué dice el Real Decreto 901, se ha dicho aquí por María Ángeles, en relación a qué plantea de preguntas en situación del acoso y, en segundo lugar, qué referencia hace el artículo 12 de ese Real Decreto a la hora de permitir su depósito. Sí, vamos a ver, ahí en el artículo 48 habla de medidas y procedimiento. El procedimiento es un protocolo, al final. Pues entonces, lo que dice ella, es decir, algo que ordeno en algún sitio y al final, en el lenguaje coloquial le llamamos protocolos, pero puedes llamarle procedimiento, puedes llamarle como quieras, ¿no? Hay obligación de tenerlo formalizado. Sí, pues si me permitís, tenía una pregunta que va a hacer la María Ángeles, ya cerramos con esto, que sí que se me da y me causa cierta incertidumbre. Sabéis que ya en muchas negociaciones colectivas, en convenios colectivos, ya se están metiendo algunas referencias a los protocolos de acoso, algún seguimiento, alguna cuestión que hay que hacer, hay que leerse los convenios, ¿vale? Para que cuando hagamos ese procedimiento no quitar cosas de las que nos haya dicho el convenio que tenemos, sobre todo en químicas, hay algunas plataformas, algunos convenios que ya están regulando muchas cuestiones, pero a mí lo que siempre me suscita es canal de denuncias. A ver, las pymes somos pequeñas, hay un solo empresario, un trabajador, tenemos que habilitar un canal de denuncias, porque si voy a denunciar a mi jefe, que es el acosador, ¿cómo le denuncio? ¿Cómo voy a hacer? Eso yo creo que es una práctica que quería traer aquí para que nos dijerais un poco, y sobre todo también el colegio y el consejo, cómo está canalizando este canal de denuncias para tener esa actuación, ¿vale?, hacia las personas acosadas, que sepan dónde tienen que poner esa denuncia, anónima o personalizada.
Bueno, del canal de denuncias, Eva, os comento. Con independencia que el Consejo haya puesto en marcha, que se paralizó temporalmente, un canal colectivo para usar todos los colegiados y colegiadas que se adhirieron a través de sus colegios, pero se paralizó por un tema de protección de datos vinculado a la nueva directiva del famoso whistleblowing. Es decir, va por ahí, y como en teoría tenían que haber transpuesto esa directiva a nuestra normativa y está pues como está, pues está un poco paralizado en esa línea, ¿no? Por problema que dieron un informe jurídico de los de protección de datos exclusivamente. Entonces, ¿qué es un canal? Un canal es cualquier cosa. Un canal es aquello que yo establezco en el procedimiento. Entonces, un canal puede ser un correo electrónico interno o externo, puede ser un buzón, o sea, habilitado, una urna. El tema es que hay que definir qué es el canal. O sea, si utiliza un correo electrónico, ¿quién lo va a recibir? Ese correo electrónico es confidencial, hay deber de custodia de esa información, de esa documentación, de manera que eso se define en el procedimiento o protocolo y va todo ahí recogido. Entonces, ese procedimiento que va a ordenar, ¿cuál es el canal de entrada? Llamémosle buzón, llamémosle un correo electrónico, llamémosle un canal externo, ¿no? de un organismo que recepcione. Pero una vez que alguien recepciona, ¿qué va a tener que hacer? Activarlo. ¿Cómo lo activa? Pues a través del procedimiento que se autorreguló o que se negoció con la RLT. Mayormente, ¿cuál es? En empresas grandes lo que se está incorporando es una comisión interna de investigación, muchas veces designada por la Comisión de Igualdad, en consenso. Las personas que van a formar parte de ella no tienen que ser miembros de la RLT, sino que van seleccionadas por un perfil muy concreto, que pues gente que tiene sobre la que se tiene confianza, que es asertiva, que saben que es confidencial, que bueno, pues esos perfiles, y se les da formación expresa, como bien comentaban también antes, a efectos de que sepan actuar. En una empresa pequeña, pues es que no tiene medios para poder hacer eso. De ahí la necesidad de que desde los consejos de colegios y nuestro consejo en sí y nuestro colegio, pues pueda haber pues un equipo experto que una vez que se active, es decir, que a alguien le llegue ese correo electrónico, vamos a llamarlo así, con esa denuncia o queja, pueda decir que alguien profesional me puede investigar porque yo no puedo, porque somos 4 personas en plantilla, no somos objetivos. Por tanto, alguien a nivel jurídico va a tener que proteger. A lo mejor tiene que instar una medida preventiva cautelar, es decir, separar ambas partes, que pueda haber un conflicto o no, pero hay que evitar un daño o un riesgo de daño. Por tanto, ese proceso que desde la denuncia, desde el canal se activa, hay que saber llevarlo ahí, que haya equipos profesionales que lo puedan hacer. Pero como canal en sí, no hay un canal, puede ser físico, online, pero siempre con custodia y con confidencialidad de la persona que recibe esa información. Eso es fundamental. Que se acepten o no que sean privados, o sea, que no se ponga la persona que denuncia, que antes comentabais. Hay procedimientos, hay protocolos que se dice que sí, en otros que no. Yo os digo mi punto de vista. Si hay una tercera persona que denuncia, debería saber quién es, porque va a ser llamada al procedimiento. Pero en algunos casos se acepta que no vaya nadie, pero lo que se hace es activar. Es decir, si algo pasa, voy a tener que prevenir. Entonces investigo y hago prevención, pero no voy hacia nadie porque no tengo datos. En otros procedimientos, cuando son negociados, se exige que la persona que firma la denuncia se identifique, porque puede existir un daño incluso a una persona denunciada como acosadora y que no lo sea. Por tanto, en el caso de que cuando se hace el análisis de la acredibilidad subjetiva, si es verosímil, pues ese análisis que se hace dentro del procedimiento, pues puede existir mala fe. Entonces es importante, y muchos procedimientos se firma que sí, la persona se identifique y quien denuncia, con independencia de que si llega una denuncia que no está identificada, se debería activar igual a nivel interno de oficio para prevenir, o sea, para activar la función preventiva. Vale, pues nada, pues muchas gracias por vuestra atención, participación. Desde luego del colegio está abierto a cualquier sugerencia que se pueda realizar, y me imagino que haremos también formación proactiva, ¿no?, de cómo se realizan estos procedimientos o estos protocolos de acoso, y sobre todo con esos puntos que tenemos que tener. Gracias a las 3, a Madrid Corresponsable, pues aquí estamos para ayudarnos, y seguramente que también tendremos alguna acción para seguir trabajando en ello. Y como no, a Patricia, pues que sabemos que está aquí y que contamos con ella. Pues cerramos esta mesa. Muchas gracias por vuestra intervención y seguimos con las ponencias de la siguiente, que empezará a las 11. Muchas gracias. Muchas gracias.